Hola, te saluda la pastora Eunice Ramírez y te doy la bienvenida al curso hacia una comprensión del abuso espiritual. Durante una experiencia de enseñanza y aprendizaje totalmente virtual y autodidacta, durante 2 secciones estaremos abordando el tema del abuso espiritual, un tema altamente complejo, muy dramático y sobre todo muy desafiante en la actualidad. Durante nuestras secciones tendremos la oportunidad de poder escuchar y ver estos 2 videos donde vamos a estar desarrollando todo el contenido de este curso. Una vez tengas la oportunidad de ver cada uno de los videos, podrás completar la tarea que tenemos asignada para cada uno de los grandes bloques de temas. En esta experiencia de enseñanza y aprendizaje virtual y autodidacta, oramos y así esperamos que puedas aprender acerca de qué es el abuso espiritual, causas, la historia, consecuencias, cómo se manifiesta. Además, queremos que tengas la oportunidad de ver la perspectiva bíblica respecto al abuso espiritual, eventos, situaciones y líderes que fueron promotores del abuso espiritual y cuál es la postura de Dios respecto a esto. Además, estamos comprometidos en la oración y también durante el desarrollo de este curso en entregarte herramientas que te permitan prevenir ser una persona víctima de abuso espiritual, sanar, ¿por qué no? Si ya lo fuiste, y también que te permitan reducir toda posibilidad a que te conviertas en un perpetrador o victimario del abuso espiritual. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar abordando? Manejaremos el concepto de abuso espiritual, historia del abuso espiritual, y lo vamos a ver Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y también en el siglo XVI a partir de la Reforma Protestante. Vamos a estar mirando esa perspectiva bíblica sobre el abuso, cuál es la postura de oposición de la Biblia, de Dios respecto al abuso, y también vamos a estar evaluando cómo se manifiesta el abuso, cuál es la razón por la cual ocurre, cómo actúan los abusadores espirituales y las abusadoras espirituales, cuáles son las consecuencias y, por supuesto, qué hacer frente al abuso, qué hacer para autocuidarte de no ser víctima y cuidarte de no ser un promotor, perpetrador de la violencia o el abuso espiritual. Con esto, entonces, damos inicio a nuestra primera sección. Hablemos entonces del abuso espiritual. Yo quisiera compartir mi pantalla para que junto conmigo podamos ir mirando el contenido de esta primera sección. Para dar inicio a nuestra primera sección, me gustaría que pusiéramos en perspectiva que tras el pecado original, después que el pecado entró en la experiencia humana, ha habido en el hombre, en los seres humanos, una marcada tendencia a quererse enseñorear de otros seres humanos. Y esta tendencia nosotros la vemos en todas las formas de civilizaciones e interacciones entre seres humanos. Nosotros podemos ver esta experiencia de deseo, de intención y práctica
de enseñorearse sobre otros seres humanos en la experiencia relacional de las relaciones interpersonales. No solo en este ámbito de las relaciones interpersonales, dos personas relacionándose, una de ellas queriendo tener dominio y control sobre la otra, sino que también vemos esa misma dinámica e intención en la experiencia del ámbito familiar. Podemos ver y constatar que a lo largo de la historia, en la dinámica relacional y la dinámica de convivencia de la familia, se puede observar que también ha habido un miembro o varios de la familia con la intención y la acción de querer tener dominio, control y señorío sobre otros miembros de la familia. Lo mismo pasa en el ámbito social, lo mismo pasa desde el contexto gubernamental, político, las autoridades, y no se nos puede quedar esta tendencia a enseñorearse de otras personas, precisamente también se vive en el contexto eclesial. Definitivamente, toda esta intención del hombre enseñorearse y ensañarse contra otros hombres ha matizado las relaciones interpersonales y también la dinámica relacional entre personas que tienen una autoridad y un liderazgo y los que ellos consideran están bajo su cuidado, bajo su dominio, vamos a decirlo así. Y tal perspectiva definitivamente ha matizado tanto las relaciones interpersonales como esa relación entre ese líder, servidor o esa autoridad y sus subordinados. Las ha matizado como relaciones lamentablemente autoritarias, opresoras, injustas y abusivas que le ofrecen un colchón, por supuesto, a el abuso espiritual. Desde esa perspectiva, entonces, me gustaría comenzar a sentar estas bases fundamentales respecto al tema. Es importante que sepamos que la tendencia, la intención y la acción del hombre tener dominio y señorío sobre otros hombres es una distorsión total al mandato de Dios, el cual estableció que el hombre señoreara y sojuzgara no sobre los demás hombres, sino sobre la creación. Por supuesto, desde un ejercicio de mayordomía responsable y sostenible que permita al hombre, mientras disfruta de la creación y ejerce dominio sobre ella, honrar a Dios y preservar la especie. En este último sentido, también tenemos que decir que el hombre también ha buscado enseñorearse de forma violenta de la especie al punto de que, en definitiva, el hombre está destruyendo todos los recursos que Dios puso a su disposición en la tierra para su bienestar. Decimos y desautorizamos de esta manera que la tendencia a tener dominio, control y señorío sobre otros hombres es completamente antibíblica. Y nosotros podemos corroborar esto con dos pasajes bíblicos. Dios no espera que el hombre se enseñoree del hombre. En Génesis 1, 28 y 29 podemos leer, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. El otro
versículo bíblico, pasaje bíblico que nosotros vemos donde Dios esclarece qué tipo de señorío y hacia dónde el hombre debe ejercer su señorío, está en el libro de los Salmos, capítulo 8, 6 al 8. Les hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Queda claro y también demostrado que definitivamente cuando Dios le otorga a Adán y a Eva la asignación de administrar la tierra, de ser mayordomos, de sojuzgar y administrar la tierra, no le asigna el rol de señorear sobre la especie humana, sino señorear sobre la creación, sobre la tierra y lo que produce la tierra. Visto esto desde esta perspectiva, antes de introducir qué es el abuso espiritual, me gustaría plantear también estas bases. El abuso espiritual es una manifestación de cómo el pecado ha impactado el corazón del hombre. Y también cómo el pecado ha deteriorado las relaciones primarias, ¿verdad? Las primeras relaciones primarias o las primeras tres relaciones primarias. La relación de Dios con el hombre o del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con otros seres de su misma especie y por supuesto la relación del hombre con la naturaleza, con el resto de la creación. El deterioro moral, espiritual, causado por el pecado en el hombre, lo hace relacionarse con Dios, consigo mismo, con otros y con la creación de manera violenta. De ahí el hombre aprende a generar violencia, a ejercer violencia. Y es bueno que también sentemos estas bases, que cuando nosotros hablamos acá de hombre, estamos incluyendo tanto al hombre como a la mujer, al varón como a la hembra, ¿ok? Generalmente cuando solemos escuchar abuso espiritual, nos situamos en esa traumática experiencia que viven muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los contextos eclesiales de abuso sexual de parte de un líder eclesial. Y aunque esto es una manifestación, y lo vamos a ver más adelante, esto es una manifestación del abuso espiritual, quiero decirle que el abuso espiritual va más allá de una violación sexual a un niño. Trasciende la esfera de lo sexual, trasciende la esfera del abuso y del maltrato físico, ¿sí? Definitivamente, el abuso espiritual tiene una connotación más diversa, manifestaciones más diversas que vamos a ver a continuación. Para ello, me gustaría entonces presentarle varias definiciones del abuso espiritual. La primera definición, el abuso espiritual se trata de toda forma de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, al interior de una iglesia u organización religiosa. Y miren, lo que hace particular a esta forma de violencia definitivamente es que el abuso de poder proviene de una persona que cuenta con una investidura espiritual, con una autoridad espiritual, un tipo de autoridad que le permite justificar su conducta y su discurso a partir de lo que podrían ser las sombrillas que le justifican su actitud. No solo la investidura, sino creencias, perspectivas que esa persona tiene que le justifica el modo de actuar.
Y esto tiene que ver con dogmas y con creencias religiosas y místicas. La otra definición que podemos aportar para ir comprendiendo lo que es el abuso espiritual es que es una forma de maltrato. El abuso espiritual presenta a una persona que maltrata a alguien y ostenta algún tipo de autoridad espiritual. Es decir, que el abuso espiritual lo ejerce una persona con una investidura y autoridad espiritual que asume tener derecho espiritual sobre una determinada persona. Otra de las definiciones que nosotros podemos revisar en cuanto al abuso espiritual es esta. Y esta de manera particular me llama muchísimo la atención y es porque el abuso espiritual se presenta también como el uso y el abuso de la Biblia que forza la verdad. Y es interesante ver que el abuso espiritual se basa en una base filosófica, teórica y distorsionada de la verdad escritural. La mayor cantidad de personas que ejercen, que perpetúan, que son victimarios de violencia y de abuso espiritual, son personas que han encontrado en la palabra de Dios o en su experiencia de espiritualidad el respaldo para ellos ejercer esa forma de violencia. Por supuesto, desautorizamos todo permiso que la palabra pueda darle a una persona para ejercer violencia. Antes, al contrario, la palabra se opone radicalmente a toda forma de violencia, incluyendo la violencia espiritual, y lo vamos a ver más adelante. Como les decía al inicio, la mayor cantidad de personas cuando escuchan abuso espiritual, lo centran en la experiencia que se da en un contexto eclesial con un líder eclesial. Y muchas veces lo atan a un receptor de ese abuso que es menor de edad. Y quiero ratificar que aunque esa es la experiencia que se vive en muchos espacios, el abuso espiritual lo sufren niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ancianos y adultos dentro y fuera del contexto eclesial. Pero quisiera presentar una definición que ofrece World Vision International en su política de nutrición infantil y protección infantil, desde la cual describe el abuso espiritual, situándose en el target niño, niña, adolescente y joven, como el mal uso del poder, la autoridad y la confianza por parte de cualquier persona adulta a un menor de edad en una posición de poder o autoridad espiritual. Y es interesante que también delimita o abre el espectro para que se vea que esta dinámica, que esta práctica abusiva nociva, no solo se da en el contexto de una iglesia, sino también de una organización eclesial o paraeclesial, de una institución y también en el ámbito de la familia, como dijimos. Esa tendencia del hombre a enseñorearse hacia el otro hombre, hacia la creación, ¿verdad? Esa forma de abuso y de violencia que es el abuso espiritual se puede dar tanto en el ambiente de la iglesia, en instituciones paraeclesiales o otras instituciones de otro orden, como también en el hogar, en la familia. Visto, bueno, todas estas definiciones de abuso espiritual, me gustaría recoger tres grandes consideraciones.
respecto al abuso espiritual. Y la primera es que el abuso espiritual, reitero, lo puede ejercer cualquier persona sin importar que sea o no un líder religioso. Un padre que no es pastor ni líder religioso puede ejercer violencia y abuso espiritual hacia sus hijos o hacia su esposa, y lo vamos a ver más adelante en detalle. Así que el abuso espiritual lo puede ejercer cualquier persona sin importar que sea o que no, que sea, ya sea que sea un líder religioso o no, y sin importar o ya sea que lo ejerza dentro o fuera de la iglesia. Y un ejemplo de esto lo podemos ver, o dos ejemplos de esto lo podemos ver. Uno, en el contexto familiar. El esposo puede violentar espiritualmente a su esposa, psicológicamente, físicamente, sexualmente a su esposa en nombre de su investidura como sacerdote del hogar, como cabeza. Una mala concepción, interpretación de esa figura que Dios utiliza, pues puede llevar a ese esposo a ejercer violencia o abuso espiritual hacia su esposa en nombre de su investidura. Podemos ver también en ese mismo ámbito de la familia que una madre, por ejemplo, puede usar la palabra de Dios para justificar dogmas y creencias que justifiquen, que aprueben cualquier forma de violencia a la que pueda estar expuesto sus hijos en el hogar. Algunas personas entienden, algunos padres castigan a sus hijos físicamente porque sus hijos no van a la iglesia, porque sus hijos tienen algún tipo de situación espiritual y están pues negados a practicar una disciplina espiritual. Otros incluso consideran que sus hijos y los tratan con cierta discriminación y violencia, incluso psicológica. Asumen que sus hijos son un estorbo para sus bendiciones. Y toda esa práctica que se haga, o esa relación, o esa forma de trato que se haga en nombre de esas concepciones, por supuesto, tiene que determina algún tipo de práctica, ¿verdad? Nociva de abuso espiritual. El otro aspecto que quiero mencionar, la otra consideración que quiero plantear es que el que abusa espiritualmente a una persona casi siempre lo hace en nombre de Dios. Algunas personas que abusan espiritualmente a otras entienden que tienen el respaldo de Dios para esto. Otros han malinterpretado la palabra o la han tergiversado y entienden que la palabra de Dios les aprueba su práctica. Otros, la institución eclesial y religiosa les refuerza y le aprueba la práctica del abuso espiritual. Y es interesante también que en esa dinámica de aprobación, ¿verdad? Pues la persona considera que tanto su conducta como su discurso son aprobados por Dios y ellos se cobijan eh, debajo de el respaldo de dogmas y creencias religiosas, por supuesto, totalmente distorsionadas de la verdad escritural, reiteramos. Y la final, una consideración más que quisiera compartir es que el abuso espiritual ejercido desde el liderazgo eclesial busca coartar, controlar,
manipular a la persona abusada. Toda práctica de abuso espiritual que se ejerza desde un líder religioso, en un contexto religioso o en cualquier otro tipo de contexto eclesial o paraeclesial, busca esto: manipular, coartar, controlar a la persona mentalmente, emocionalmente y, ¿por qué no decir, con la finalidad de buscar un beneficio personal?